Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del grupo carbonilo, en particular de su obtención. El grupo carbonilo es este grupo que tengo dibujado aquí, donde tenemos un carbono sustituido con dos radicales y con un doble enlace hacia un oxígeno. Algo muy particular es que este grupo está en un plano en el espacio, dado que este carbono tiene una geometría molecular sp2, donde estos ángulos son de 120 grados. Y entonces este carbono va a ser importante debido a que es una configuración que no solamente es muy común en la naturaleza, sino que es importante desde el punto de vista de las reacciones del grupo carbonilo. Es un grupo bastante reactivo y vamos a estar hablando de eso no solamente en este video, sino en otros de esta serie. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener al grupo carbonilo? Entonces, vamos a eso. Una forma fácil de obtenerlo es a partir de los alcoholes. Los alcoholes se presentan en dos formas. Vamos a ver primero los alcoholes primarios, que son aquellos que tienen un sustituyente alcohol justamente en la posición 1. Entonces, por ejemplo, tenemos este alcohol y a este alcohol lo vamos a oxidar con dicromato de potasio y sulfúrico. Entonces, al hacer la reacción en dicromato de potasio y sulfúrico, esta reacción va a dar un primer producto que es el aldehído correspondiente. Recuerden que si este era un alcohol primario, al oxidarlo, lo primero que vamos a obtener es un aldehído. Y como esta reacción es muy favorable y los aldehídos son muy reactivos y las condiciones en las que continúa la reacción, es decir, con el dicromato y el ácido sulfúrico, van a permitir que esto pueda seguir reaccionando, eventualmente se obtendrá el ácido carboxílico correspondiente, pero si nosotros quisiéramos podríamos cortar la reacción aquí. Lo que tendríamos que hacer es destilar mientras hacemos la reacción para que el producto, el aldehído en este caso, se pueda obtener. Partiendo de alcoholes secundarios, por ejemplo, tenemos el 2-propanol, también utilizando el mismo reactivo que es el dicromato de potasio en ácido sulfúrico. Lo que vamos a obtener es la cetona correspondiente, y esta reacción es bastante más sencilla en el sentido de que directamente este es el único producto que obtenemos. Existen otros reactivos, como por ejemplo el reactivo de Jones. El reactivo de Jones para oxidar alcoholes es el trióxido de cromo. Este trióxido de cromo puede ser utilizado. Vamos a volver a poner de ejemplo a nuestro 2-propanol, que con el reactivo de Jones va a pasar directamente a la acetona. Y si tuviéramos un aldehído, en este caso, recuerden que los aldehídos eran reactivos. Cuando utilizamos el trióxido de cromo, esto nuevamente va a pasar a ácido. Entonces, siempre que tengamos una reacción en donde tengamos un aldehído que pueda ser hidratable, con el reactivo de Jones lo que va a ocurrir es que va a pasar a ácido. En cambio, una alternativa es utilizar el reactivo de Collins, que es una variante. En realidad lo que se usa es este trióxido de cromo con piridinio.
en cloruro de metileno. Entonces, usando estas condiciones, en cloruro de metileno vamos a poner un ejemplo con un alcohol primario. En este caso podemos dibujar algo como esto. Y a partir de este alcohol primario, con estas condiciones de reacción, el trióxido de cromo en el piridinio con cloruro de metileno, lo que vamos a obtener es el aldehído correspondiente. Y la reacción frena aquí porque son condiciones más suaves de reacción y lo que hace es que no se genere el ácido. De todas formas, estos reactivos son con base en cromo. Entonces, algo que queremos evitar es usar extremas cantidades de cromo, debido a que el cromo no es un ser simpático para la naturaleza. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que se hace normalmente, es utilizar estos tipos de reactivos, el PDC o el PSC. Y la reacción es básicamente la misma, pero tengo algunas ventajas, como que no tengo que usar tanto cromo y que los reactivos que son insolubles en agua van a ser solubles en este medio. Tampoco tengo que usar ácido sulfúrico, que me va a dañar los dobles enlaces. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una estructura como esta, con un doble enlace ahí y después una cadena carbonada que termina en un alcohol, entonces al hacerlo reaccionar con PSC tenemos una cadena carbonada de, a partir de este doble enlace, 1, 2, 3, y allí nos va a quedar nuestro aldehído. Recuerden que como esto era un alcohol primario, íbamos a tener un aldehído, y en este caso, como dije, no vamos a dañar el doble enlace debido a que la reacción es muy suave. Otra forma es hacerlo a partir del dióxido de manganeso. El dióxido de manganeso es simplemente eso, dióxido de manganeso, y es importante este reactivo ya que es selectivo para alcoholes bencílicos y alílicos, ¿sí? Esta reacción es un ejemplo clásico de quimioselectividad. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengamos un diol, pero este diol va a tener una configuración particular. En este caso podría ser así. Entonces fíjense que tenemos dos alcoholes. Los alcoholes están en posiciones distintas. Hay un alcohol que está sobre esta posición, que es la denominada alílica. Y hay otro alcohol, que está en el medio de la cadena carbonada. ¿Y qué ocurriría si nuestro interés fuera que se oxide solamente sobre la posición alílica? Porque estamos interesados en una estructura muy interesante que se va a formar aquí luego. Entonces lo que podríamos hacer es hacer reaccionar con dióxido de manganeso a esta sustancia. Entonces, como dije, se va a oxidar la posición alílica y lo que vamos a obtener es este alfa beta insaturado, pero sin dañar el alcohol que teníamos en la otra posición. Como les decía, esta estructura donde tenemos dos dobles enlaces conjugados es muy interesante y muy útil para muchas reacciones. Entonces, esta reacción en particular, en donde queríamos atacar a un sitio con un alcohol, pero no dañar al otro grupo oxidrilo, es interesante para tener en cuenta en los pasos de síntesis, y son reacciones que son muy importantes a la hora de encadenar distintos tipos de reacciones, protegiendo o evitando que reaccionen
ciertos grupos debido a que existen reactivos con quimioselectividad. Existe un reactivo que es el reactivo de Swern, que se puede utilizar para oxidar también alcoholes. Es una reacción que ocurre en dos pasos. Primero, los dos reactivos reaccionan entre ellos para producir una especie que va a ser atacada en sí por el alcohol, pero lo podemos escribir prácticamente en un paso. Supongamos que tenemos un alcohol primario en este caso, y a esto lo vamos a hacer reaccionar con el reactivo de Swern, que no tiene cromo, y como dije, queremos evadir el cromo por cuestiones ambientales. Lo vamos a hacer reaccionar con DMSO y esta especie que tiene esta estructura bastante particular. Esta estructura se llama cloruro de oxalilo y estos dos reactivos son los que componen el reactivo de Swern, y la reacción, como les dije, ocurre en dos pasos. Primero reaccionan entre los dos reactivos y luego el alcohol ataca a un intermediario que se forma. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a obtener, el aldehído en la posición donde estaba el alcohol. Cambiando la estrategia, una forma distinta de obtener alcoholes es con rotura de dioles, que en particular estos dioles estén vecinales es necesario. Entonces vamos a imaginar algún diol con los alcoholes vecinales, con los oxidrilos vecinales. Entonces tenemos este diol, y si lo tratamos con iodato, que es un oxidante fuerte, lo que va a ocurrir es que se rompa esta unión y se oxide. El mecanismo es complejo. Lo que va a ocurrir es que voy a tener las dos cetonas, los dos aldehídos, tal como los tenía sustituidos con un grupo R y un grupo R', que no necesariamente tienen por qué ser iguales. Entonces es importante tener en cuenta que en la mezcla de reacción los dos productos que voy a obtener son distintos. Entonces tengo que tener en cuenta qué diol voy a utilizar. Si yo quisiera que esto me dé un único producto, lo que tengo que hacer es que el sustituyente R sea igual a R', y si eso ocurre voy a tener un único producto. Una forma también que tiene que ver con la rotura es a partir de la ozonólisis. Y la ozonólisis ocurre en un doble enlace. Entonces supongamos que tenemos un compuesto cíclico con un doble enlace así. Si lo hacemos reaccionar con ozono en zinc clorhídrico, esto es una L, lo que vamos a obtener es la rotura de este doble enlace y el compuesto va a quedar oxidado. Entonces, en el lugar en donde teníamos el doble enlace, voy a obtener el carbonilo de esta forma. Espero que les haya gustado y servido este video, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.